El arrepentimiento acompaña al perdón. El ser perdonado no lleva al hombre a pecar. ¿Cómo nos es dado el arrepentimiento por Charles Spurgeon? El arrepentimiento tiene que acompañar al perdón. Que el arrepentimiento está íntimamente relacionado con el perdón. Leemos en Hechos capítulo 5, versículo 31, que Jesús fue exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Estas dos bendiciones emanan de las manos sagradas que fueron clavadas al madero, de las manos de aquel que ahora está en gloria. Arrepentimiento y perdón están entrelazados por el propósito eterno de Dios. Lo que Dios ha juntado, no lo separe el hombre. Tiene que haber arrepentimiento para que haya perdón. Y verás que así es si reflexionas un poco sobre el asunto. No es posible que se conceda perdón a un pecador impenitente. Eso lo confirmaría en sus malos caminos y le enseñaría a no dar importancia al mal. Si el Señor dijera, tú amas el pecado, vives en él y vas de mal en peor, pero no importa, yo te perdono, equivaldría a proclamar un libertinaje horrible para hacer el mal. Socavaría los fundamentos de todo orden social, resultando en una anarquía moral. Es imposible imaginar los innumerables escándalos que resultarían si se pudieran separar el arrepentimiento y el perdón y perdonar el pecado mientras que el pecador lo sigue amando como siempre. Por la disposición natural de las cosas, si creemos en la santidad de Dios, es lógico que si continuamos en el pecado y no nos arrepentimos de él, no podemos ser perdonados. Pero sí que cosecharemos las consecuencias de nuestra obstinación. Por su bondad infinita, Dios nos promete que si abandonamos nuestro pecado confesándolo, aceptando por fe la gracia que está en Cristo Jesús, Dios es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Pero mientras Dios viva, no puede haber promesa de misericordia para los que continúan en sus malos caminos, negándose a reconocer sus transgresiones. Ningún rebelde puede esperar que su rey perdone mientras se obstina en su rebeldía. Nadie puede ser tan insensato como para imaginarse que el juez de toda la tierra borrará nuestros pecados si nosotros mismos nos negamos a arrepentirnos y confesarlos. La perfección de la misericordia divina. Además, esto tiene que ser así por la perfección de la misericordia divina. Una misericordia que perdona el pecado dejando que el pecador siga viviendo en el pecado sería realmente escasa y superficial. Sería una misericordia deforme, coja de pies y paralítica de manos. Según tu opinión, ¿cuál de estos privilegios es mayor? ¿Que la culpa del pecado sea borrada o ser librados del poder del pecado? No procuraré pesar en balanza dos misericordias tan grandiosas. Ninguna de las dos nos alcanzaría si no fuera por la sangre preciosa de Cristo. Pero si hiciéramos tal comparación, me parece que consideraría mayor a la salvación del poder del pecado. Ser santificado y ser hecho semejante a Dios, la mayor de las dos. Ser perdonado es un favor incalculable. Haremos que esta sea una de las primeras notas de nuestro canto de alabanza. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Pero si pudiéramos ser perdonados y luego tener permiso de amar el pecado, practicar descontroladamente la perversidad y revolcarnos en el fango de los vicios, ¿para qué nos serviría tal perdón? ¿No sería más bien un dulce venenoso que finalmente nos destruiría? Ser lavado y seguir en el cieno, ser declarado limpio y seguir con la lepra blanca en la frente, sería la burla más pesada de la misericordia. ¿Para qué sirve sacar un cadáver del sepulcro si seguiría sin vida? ¿Para qué llevarlo a la luz si sigue ciego? Nosotros damos gracias a Dios porque el que perdona nuestras iniquidades también sana nuestras dolencias. El que nos limpia de las manchas del pasado, nos salva de los caminos inmundos del presente y nos guarda de caer en el porvenir.
Es preciso que recibamos agradecidos tanto la palabra del arrepentimiento como la del perdón de los pecados. No pueden ser separadas. La heredad del pacto es una e indivisible y no se reparte por partes. Dividir la obra de la gracia sería como partir a un niño vivo por la mitad, y los que lo permitieran demostrarían no tener ningún interés en él. Te pregunto a ti que buscas al Señor, ¿estarías satisfecho con solo una de estas gracias? ¿Estarías conforme, queriendo lector, con que Dios te perdonara tus pecados para dejarte luego seguir siendo mundano y malvado como antes? Ciertamente que no. El espíritu vivificado teme más al pecado mismo que a los castigos que resultan de él. El clamor de tu corazón no es ¿quién me librará del castigo?, sino miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me hará capaz de vencer la tentación y de ser santo como Dios es santo? Ya que la unción del arrepentimiento con el perdón concuerdan con el deseo de la gracia, y ya que es necesaria para que la salvación sea completa y para la santidad, puedes estar seguro de que permanecerá por los méritos de esta unión. La experiencia de todos los creyentes. El arrepentimiento y el perdón del pecado son inseparables en la experiencia de todos los creyentes. Jamás hubo persona que de verdad se arrepintiera de sus pecados, confesándolos a Dios en nombre de Jesús, que Dios no perdonara. Por otra parte, jamás hubo persona que Dios perdonara sin que se hubiera arrepentido de sus pecados. No vacilo en afirmar que bajo el cielo jamás hubo, ni hay, ni habrá caso de pecado limpiado, a no ser que al mismo tiempo el corazón fuese llevado al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. El aborrecimiento al pecado y el sentimiento de perdón entran juntos en el alma y siguen juntos toda la vida. Obra recíprocamente. Estas dos cosas obran recíprocamente. El hombre que es perdonado, por lo tanto, se arrepiente, y el hombre que se arrepiente puede estar absolutamente seguro de que es perdonado. Recuerda, ante todo, que el perdón lleva al arrepentimiento, como dice el poeta. La ley y los terrones solo endurecen, y todo el tiempo obran solos. Pero tener conciencia del perdón adquirido por la sangre ablanda al corazón de piedra. Cuando estamos seguros de haber sido perdonados, aborrecemos la iniquidad, y creo que cuando la fe aumenta hasta ser una seguridad plena, de modo que estamos segurísimos, sin sombra de duda, de que la sangre de Jesús nos ha emblanquecido más blancos que la nieve, entonces el arrepentimiento ha llegado a su máxima expresión. La capacidad de arrepentirse aumenta al mismo paso que aumenta la fe. No te equivoques. El arrepentimiento no es cosa de días o semanas, como una penitencia temporaria que se desea acabar lo antes posible. No. Se trata de una gracia para la vida entera, como la fe misma. Los niños en las manos de Dios se arrepienten, y así también lo hacen los jóvenes y los ancianos. El arrepentimiento es el compañero inseparable de la fe. Mientras andamos por fe, las lágrimas de arrepentimiento brillan en los ojos de la fe. No es verdadero el arrepentimiento que no procede de la fe en Jesús, y no es verdadera la fe en Jesús que no está sustentada de arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento, como los gemelos siameses, viven unidos. En la proporción que creemos en el amor perdonador de Jesús, en esa misma proporción nos arrepentimos. Y a medida que nos arrepentimos del pecado y aborrecemos al mal, nos regocijamos en la plenitud del perdón que Jesús ha sido exaltado para conceder. Nunca valorarás el perdón si no te sientes arrepentido. Nunca gustarás del arrepentimiento más profundo hasta saberte perdonado. Puede parecer extraño, pero es cierto que la amargura del arrepentimiento y la dulzura del perdón se mezclan en la fragancia suave del que tiene vida por su gracia,
resultando en una dicha sin par. Seguridad mutua. Estos dos dones del pacto constituyen la seguridad mutua una de la otra. Si sé que me arrepiento, sé también que Dios me ha perdonado. ¿Cómo sabré que me ha perdonado si no sabiéndome también que ya no ando por mis malos caminos? Ser creyente es ser un arrepentido. La fe y el arrepentimiento son dos rayos de la misma rueda, dos mangos del mismo arado. Se ha dicho con razón que el arrepentimiento es el corazón quebrantado por el pecado y separado del pecado. Igualmente puede decirse con razón que es un volver y volverse. Es un cambio de mentalidad de tipo más radical y profundo, acompañado de dolor por el pasado y la determinación de enderezar el futuro. Arrepentimiento es dejar el mal que antes amábamos, amar el bien que antes odiábamos y demostrar nuestro dolor sincero por medio de no volver a hacerlo. Cuando este es el caso, podemos estar seguros del perdón porque el Señor nunca quebranta el corazón a causa del pecado, separándolo del pecado sin perdonarlo. Por otra parte, si disfrutamos del perdón por medio de la sangre de Jesús, siendo justificados por la fe y teniendo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que nuestro arrepentimiento y nuestra fe son del tipo debido. No consideres tu arrepentimiento como un mérito que te proporciona el perdón, ni esperes tener capacidad para arrepentirte mientras que no veas la gracia de nuestro Señor Jesús y su disposición de borrar tus pecados. Guarda cada una de estas cosas en el lugar que les corresponde y considéralas en la relación que tienen la una con la otra. Son el Jaquín y el Boaz en la experiencia de la salvación. Quiero decir que son comparables a las dos grandes columnas del templo de Salomón, colocadas al frente de la casa del Señor, que formaban una entrada majestuosa al lugar santo. Nadie viene del modo debido a Dios a no ser que pase entre las columnas del arrepentimiento y del perdón. El arco iris de la gracia del pacto se desplegará en toda su hermosura sobre tu corazón cuando sobre las lágrimas del arrepentimiento haya brillado la luz del perdón total. El arrepentimiento del pecado y la fe en el perdón divino son el hilo y la trama del tejido de la verdadera conversión. Por estas señales conocerás a un israelita de verdad. Emanan de la misma fuente. Volvamos al texto que estamos meditando. Tanto el arrepentimiento como el perdón emanan de la fuente y son dones del mismo Salvador. El Señor Jesús, desde su gloria, concede las dos cosas a las mismas personas. No encontrarás la fuente del arrepentimiento ni del perdón en otro lugar. Jesús tiene listos a los dos y está preparado para dispensarlos gratuitamente ahora mismo a toda persona dispuesta a recibirlos de su mano. No olvides nunca que Jesús da todo lo necesario para nuestra salvación. Es muy importante que todos los que buscan misericordia lo comprendan. La fe es tanto un don de Dios como lo es el Salvador en quien la fe se apoya. El arrepentimiento del pecado es obra de la gracia tan cierta como la expiación por la cual se borra el pecado. La salvación, de principio a fin, es obra exclusiva de la gracia. No me comprendas mal. No es el Espíritu Santo quien se arrepiente. Nunca ha hecho nada de lo que tendría que arrepentirse. Si pudiera arrepentirse, para nada nos valdría. Es preciso que cada uno nos arrepintamos de nuestro propio pecado, y si no lo hacemos, no somos salvos del poder del pecado. No es el Señor Jesucristo el que se arrepiente. ¿De qué tendría que arrepentirse? Nosotros somos los que nos arrepentimos con el pleno consentimiento de todas las facultades de nuestro razonamiento, la voluntad, los afectos, las emociones. Todos obran juntos poderosamente en el acto bendito del arrepentimiento del pecado y no obstante, detrás de todo lo que es un acto personal nuestro,
hay una influencia divina obrando en secreto que ablanda el corazón, causa remordimiento y produce un cambio completo. El Espíritu de Dios nos ilumina para que veamos lo que es el pecado, haciéndolo así repugnante a la vida. Además, el Espíritu de Dios nos acerca a la santidad, haciéndonos apreciarla de corazón, amarla y desearla, y de este modo nos da un ímpetu por el cual somos impulsados hacia adelante de una etapa a otra de la santidad. El Espíritu de Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer lo que a Dios le agrada. Sometámonos a este buen Espíritu ahora mismo para que nos guíe a Jesús, quien abundantemente nos dará la doble bendición del arrepentimiento y del perdón según las riquezas de su gloria. Por gracia sois salvos. ¿Cómo nos es dado el arrepentimiento? Exaltado para dar arrepentimiento. Volvamos al texto maravilloso. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo ascendió para que la gracia descienda. Él emplea su gloria para extender mejor su gracia. El Señor no ha dado un solo paso hacia lo alto, sino con el objeto de llevar a los creyentes hacia lo alto con Él. Ha sido exaltado para dar arrepentimiento, lo cual comprobaremos si recordamos varias grandes verdades. Jesús hace que el arrepentimiento sea posible, accesible y aceptable. La obra de nuestro Señor Jesús ha hecho que el arrepentimiento sea posible, accesible y aceptable. La ley que no habla de arrepentimiento, sino que dice sencillamente, el alma que pecare, esa morirá. Si el Señor Jesús no hubiera muerto, resucitado y ascendido al Padre, ¿para qué serviría tu arrepentimiento o el mío? Podríamos sentir remordimiento de conciencia con todos sus horrores, pero no el verdadero arrepentimiento con sus esperanzas. El arrepentimiento, cuando es un sentimiento natural, es un deber común que no merece mayores elogios. Es un sentimiento tan comúnmente mezclado con el temor egoísta de ser castigado que en el mejor de los casos ni se tiene en cuenta. Si no hubiera intervenido Jesús agregándole ricos méritos, nuestras lágrimas de arrepentimiento no valdrían más que unas gotas de agua derramadas en el suelo. Jesús es exaltado en las alturas para que en virtud de su intercesión ante Dios, nuestro arrepentimiento tenga valor. En este sentido, nos da arrepentimiento porque le otorga al arrepentimiento una posición en que es aceptable, que de otro modo jamás lo hubiera sido. El Espíritu de Dios. Cuando Jesús fue exaltado en las alturas, el Espíritu de Dios fue derramado para producir en nosotros todos los dones de gracia que necesitamos. El Espíritu Santo crea en nosotros el arrepentimiento por medio de renovar nuestra naturaleza de un modo sobrenatural y quitando de nuestro ser el corazón de piedra. ¿No te sientes frotándote los ojos para forzar que broten lágrimas imposibles? El arrepentimiento no proviene de una naturaleza rebelde, sino de la gracia gratuita y soberana. No entres en tu cámara a fin de pegarte el pecho para producir en un corazón de piedra sentimientos que no existen en él. En cambio, acude al Calvario y contempla la pasión y muerte de Jesús. Mira hacia lo alto de donde viene tu socorro. El Espíritu Santo ha venido expresamente para eclipsar el espíritu de los hombres y engendrar en ellos el arrepentimiento tal como antes se movía sobre el caos desordenado para producir orden. Eleva tu ruego a Él. Bendito Espíritu de Dios, mora en mí. Hazme blando y humilde de corazón para que aborrezca el pecado y me arrepienta sinceramente de él. Él oirá tu clamor y te responderá. Consagrando todas las obras de la naturaleza
y de la providencia. Acuérdate también de que cuando el Señor Jesús fue exaltado, no solamente nos dio el arrepentimiento por medio de enviar el Espíritu Santo, sino también por medio de consagrar todas las obras de la naturaleza y de la providencia para lograr la gran meta de nuestra salvación, a fin de que cualquiera de ellas pueda llamarnos al arrepentimiento, ya sea que cante como el gallo que oyó Pedro o retumbe como el terremoto que espantó al carcelero de Filipos. Desde la diestra de Dios, nuestro Señor Jesús gobierna las cosas de la tierra, haciéndolas obrar para la salvación de sus redimidos. Usa tanto lo amargo como lo dulce, las tristezas como las alegrías, para producir en los pecadores una mejor disposición hacia Dios. Sea agradecido por algún acto de la providencia que te ha hecho pobre, enfermo o triste, porque Jesús obra en la vida de tu espíritu por medio de estas cosas y te acerca a Él. La misericordia del Señor a menudo viene cabalgando hacia nuestra puerta sobre el corcel negro de la aflicción. Jesús se vale de toda gama de nuestra experiencia para destetarnos del mundo y atraernos al cielo. Cristo ha sido exaltado al trono celestial y terrenal para que por medio de todos los procesos de su providencia someta los corazones endurecidos hasta lograr el bendito ablandamiento del arrepentimiento. Está obrando ahora mismo. Además, está obrando ahora mismo por medio de todos sus susurros a la conciencia, por medio de su libro inspirado, por medio de nosotros que hablamos basados en el libro y por las oraciones de los amigos y de los corazones sinceros. Él te puede enviar una palabra que hiere tu corazón de piedra como la vara de Moisés y haga brotar ríos de arrepentimiento. Él puede traer a tu mente algún texto de las Sagradas Escrituras que quebrante tu corazón y te conquiste instantáneamente. Puede ablandarte misteriosamente y cuando menos lo pienses, causar que un sentimiento de santidad invada tu alma. Puedes estar seguro de esto, que aquel que ha ascendido a la gloria, que ha sido ensalzado hasta el esplendor y majestad de Dios, tiene abundantes maneras de obrar el arrepentimiento en aquellos a quienes otorga perdón. En este mismo momento está esperando darte arrepentimiento. Pídeselo ya mismo. A los menos dignos, fíjate en el hecho para tu consuelo de que el Señor Jesucristo da este arrepentimiento a los menos dignos del mundo. Fue exaltado para dar arrepentimiento a Israel. En los días que dijo el apóstol esto, Israel era la nación que más había pecado contra la luz y contra el amor, coronando su obra de infamia con la crucifixión del Señor, hasta el colmo de decir: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estos israelitas eran los asesinos de Jesús y no obstante, este fue exaltado para darles el arrepentimiento. ¡Qué maravilla de gracia! Escucha pues, si tú has sido criado a la luz cristiana más resplandeciente, pero la has rechazado, hay todavía esperanza para ti. Aun cuando hayas pecado contra tu conciencia, contra el Espíritu Santo, contra el amor de Jesús, todavía hay lugar para el arrepentimiento. Aunque estés tan endurecido como la Israel incrédula de antaño, todavía es posible tu ablandamiento, ya que Jesús ha sido exaltado y revestido de poder infinito. Jesús fue exaltado para dar arrepentimiento a los que han llegado al colmo de la perversidad y han pecado con serios agravantes. Dichoso quien, como yo, tiene un evangelio tan pleno para proclamar. Dichoso tú que tienes el privilegio de escucharlo. Los corazones de los hijos de Israel se habían endurecido como una roca irrompible. Lutero creía imposible la conversión de un judío. Aunque distamos mucho de coincidir con él, tenemos que admitir que la simiente de Israel ha sido tremendamente obstinada en rechazar al Señor durante todos estos siglos. Dijo el Señor la verdad: Israel nada quería de mí.
Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. No obstante, para bien de Israel, nuestro Señor Jesús fue exaltado a fin de dar arrepentimiento y perdón de pecados. Mi lector probablemente no sea judío, pero a pesar de ello, puede tener un corazón muy obstinado que por muchos años se ha resistido al Señor Jesús. Si este es tu caso, aún así puede nuestro Señor obrar el arrepentimiento. Bien puede ser que todavía tengas que escribir, constreñido por el amor divino, palabras como las del autor de las interesantes obras, Libros de cada día, quien en el pasado había sido un incrédulo obstinado, vencido por la gracia soberana, escribió: Al corazón más altanero has quebrantado, Dios, en mí. El yo más terco y más fiero has bien domado para ti. Tu voluntad cual mía quede, tu ley la regla de mi ser. Mi corazón tu santa sede, mi dicha siempre obedecer. El Señor puede dar arrepentimiento al menos digno, transformando en ovejas a los leones y en palomas a los cuervos. Confiemos en Él para que se produzca en nosotros tan grande cambio. La contemplación de la muerte de Cristo. Sin duda alguna, reflexionar en la muerte de Cristo es uno de los modos más seguros y efectivos para alcanzar el arrepentimiento. No procures sacar el arrepentimiento de la fuente seca y corrupta de la naturaleza. Suponer que puedes forzar que tu alma pase a este estado de gracia es contrario a las leyes del razonamiento. Lleva tu corazón en oración al que lo comprende diciendo: límpialo, Señor. Señor, renuévalo. Señor, obra tú el arrepentimiento en él. Cuanto más procures producir sentimientos de arrepentimiento en ti mismo, más fracasarás. Pero si con fe piensas que Jesús murió por ti, nacerá en ti el arrepentimiento. Medita pues en el Señor, que de puro amor derramó la sangre de su corazón por ti. Reflexiona en la agonía y el sudor sangriento, en la cruz y la pasión, y al hacerlo así, aquel que cargó tanto dolor fijará su vista en ti y por medio de su mirada hará contigo lo que hizo con Pedro, de manera que tú también saldrás para llorar amargamente. El que murió por ti puede hacer que tú mueras al pecado por medio de su espíritu de gracia, y el que ha entrado en la gloria para tu bien puede atraer tu alma a él apartándote del pecado. Me conformo con dejarte este pensamiento. No busques fuego debajo del hielo, ni esperes encontrar arrepentimiento en tu corazón natural. Mira al que vive para hallar vida. Confía en Jesús para darte todo lo que necesitas entre las puertas del infierno y las puertas del cielo. No busques en ninguna otra parte nada de lo que a Jesús le encanta conceder. En cambio, acuérdate de que Cristo es todo.